Empezamos Salud a todo Twitch de este año 2024 con un programa especial. Estamos con Javier Padilla. Javier Padilla es el nuevo secretario de Estado del Ministerio de Sanidad. Javier es buen amigo, ha sido alumno de la Escuela Andaluza de Salud Pública, es médico de familia, en este momento en la Comunidad de Madrid. Trabajó en Sevilla, pasó por la escuela, es autor de diversos libros muy interesantes, uno de ellos Epidemiocracia, que escribió con Pedro Gullón, que acaba de fichar por el Ministerio de Sanidad como director general de Salud Pública, también otro sobre a quién vamos a dejar morir y otro sobre salud mental, ¿no? Ha sido coordinador de un ámbito que se llama Salubrismo o Barbarie, que también uno de los libros, y es miembro del colectivo Silesia. Ha sido diputado en Más Madrid, ha sido también asesor de En Comú Podem y ahora está en un cargo fundamental que es el de secretario de Estado del Ministerio de Sanidad que dirige como ministra Mónica García. Empezamos con este primer programa. Felicitamos el año, feliz año 2024 y en él estaremos viéndonos en este Salud a todo Twitch. Pues estamos con Javier Padilla. Javier Padilla es en este momento secretario de Estado del Ministerio de Sanidad, al cual agradezco que se deje estar en este programa. No es la primera vez que viene, yo creo que ha estado en dos o tres más y creo que es una persona fundamental en el ámbito sanitario en estos momentos y sus declaraciones son muy importantes. De hecho, yo creo que marcas un estilo en la relación con los medios de comunicación, tu presencia, tu decir lo que piensas, tu estar en redes, creo que es muy de agradecer, Javier. Pues nada, muchas gracias, Joan. Sí, bueno, en realidad yo creo que lo que hacemos es intentar ser coherentes con la posición que ocupamos en diferentes momentos, ¿no? El yo médico de familia no tiene por qué, sí que tiene que adaptarse a ciertas cosas, pero no tiene por qué dejar de frecuentar algunos ámbitos de comunicación cuando se convierte en diputado autonómico o cuando se convierte en secretario de Estado, ¿no? Así que si la comunicación es fundamental, pues hay que intentar adaptarla a cada ámbito. Me gustaría empezar, Javier, hablando un poco de temas de actualidad. Dos temas de actualidad, tema de momento de infecciones respiratorias, planteamiento de mascarilla como medida a implantar en todo el estado. Cuéntame un poco, porque es algo de estos días de Consejo Interterritorial, medida planteada por parte del Ministerio. Cuéntanos un poco la posición del Ministerio en ese sentido. Sí, la semana pasada hubo algunas comunidades autónomas que empezaron a decir que iban a plantear la obligatoriedad de las mascarillas a la vez en centros sanitarios, que eso es muy importante, mascarillas en centros sanitarios, a la vez que nosotros también estábamos estudiando la evolución de la dinámica de la epidemia de gripe estacional de este año. Eh, Ahora mismo nos encontramos en un momento en el cual en términos de infecciones respiratorias generales, el COVID parece que está estabilizado o bajando un poco, el virus respiratorio sincitial sí que está bajando, pero sin embargo el virus de la gripe está en una pendiente ascendente, además una pendiente muy, muy inclinada, ¿no? En muy pocas semanas ha subido muchísimo. De forma que estamos en cifras evidentemente muy superiores a los últimos años, pero los últimos años tampoco son un buen comparador, porque bueno, el uso de mascarilla, de algunas otras medidas, hace que las dos temporadas anteriores de gripe no fueran un buen comparador. Pero si nos vamos a los años anteriores a la pandemia, sí que parece que podemos estar en cifras equivalentes a un año de epidemia de gripe, digamos, moderada o importante. Esto que hay para quien parece como que justifica el no hacer nada, para nosotros no justifica eso en absoluto, porque lo que no puede ser es que después de una pandemia sigamos teniendo los mismos problemas en exceso de mortalidad invernal derivados de la epidemia de la gripe que teníamos antes de la pandemia, ¿no? Entonces nosotros no nos resignamos a volver a lo que había antes y creemos que eso es fundamental. Entonces, bueno, tuvimos la reunión del Consejo Interterritorial, ahí planteamos algunas medidas, dejamos 48 horas para que haya algunas alegaciones, pero sí que es verdad que dejamos claro que la voluntad del Ministerio era la de intentar homogeneizar y coordinar algunas de las medidas, una de ellas la obligatoriedad en centros sanitarios durante el tiempo corto, periodo de tiempo que creemos que será necesario, pero con una misión fundamental, que es la de intentar proteger
a la gente que tiene que ir al centro sanitario por otro motivo para que no se lleve digamos, para que no se lleve de forma añadida una infección por el virus de la gripe, además de los trabajadores de allí, ¿no? Si algo sabíamos antes de la pandemia era que las salas de espera de los centros sanitarios eran auténticos contagiódromos, ¿no? Entonces, bueno, creo que es uno de los lugares donde se puede actuar sin mucho problema, intentando además que sea de una forma de lo más normal, ¿no? Yo creo que el mero hecho de que haya aparecido en el debate la obligatoriedad ha hecho que muchas personas ya acudan a centros sanitarios con mascarilla, yo creo que forma parte del sentido común, lo han llevado a cabo ya comunidades de distinto signo político, la Comunidad Valenciana, Aragón, Asturias, Canarias, Cataluña y creo que otra más que me dejo por ahí, así que bueno, son 6 comunidades de distinto signo político y nosotros también lo que queremos es dar el aval jurídico, porque las comunidades, digamos, en términos competenciales, tienen la solvencia, digamos, jurídica competencial para llegar hasta donde llegan, pero desde luego está mejor refrendado si el aval es desde el Ministerio. También he oído un comentario tuyo alrededor de intentar que este periodo del año no se convierta en una situación de complicar la situación de los centros sanitarios, ¿no? Que todos los inviernos en esta época del año se tienen que eh, aplazar operaciones y por tanto también ayudar a esa situación, ¿no? A mejorar la situación. Claro, o sea, está claro que la epidemia de gripe, especialmente en años como este, en el cual supone un incremento muy brusco, que coincide además con el periodo navideño, tensiona los sistemas sanitarios de forma muy importante y eso es muy probable que vaya a ocurrir, y que vaya a ocurrir de forma generalizada. Ahora bien, lo que tenemos que hacer es poner en marcha todas las herramientas posibles para que eso no tenga un impacto en exceso de mortalidad y además tampoco tenga un impacto en el trabajo cotidiano de los centros sanitarios. No puede ser que tengamos que suspender o que aplazar cirugías, que suspender o que aplazar pruebas complementarias. Eso claramente es una muestra de que hay un problema de dimensionamiento para la existencia del problema actual o que no se está consiguiendo controlar. Nosotros no creemos que tengamos que resignarnos a que un mes al año, al menos, el sistema sanitario esté pendiente solamente de una epidemia que es estacional. Entonces, a ese respecto o sea, hay que actuar. Por eso, por un lado, ahora mismo hay que intentar tomar las medidas que sean necesarias para lo de ahora, pero sobre todo, dentro de muy pocos meses empezaremos a intentar consensuar medidas con las comunidades autónomas de cara al plan de invierno del año de la temporada 2024-2025. Buena idea intentar consensuar. Seguramente consensuar no es un tema fácil en el Consejo Interterritorial. Es decir, que seguramente las tensiones o los elementos de polarización marcados muchas veces en la política también lo marcan en en el Consejo Interterritorial, ¿no, Javier? Yo creo que hay dos elementos que sí que ayudan a la generación de consensos. Uno es la tecnificación de las propuestas, es decir, en esta ocasión no, porque en una ocasión digamos, de convocatoria más urgente, pero en términos generales, la mayoría de las propuestas pasan previamente por uno o dos órganos de carácter como eminentemente técnico, lo cual hace que cuando se elevan al ámbito ya de lo político tengan ese aval técnico que si se han generado consensos ahí es raro que luego sea el nivel más puramente político el que deshaga esos consensos. Y luego hay otro aspecto que ya es puramente humano y es que la presencialidad creo que genera consensos con mayor facilidad que la realización de reuniones en modo telemático. Creo que, bueno, pues ya está claro. Todos los que utilizamos redes sociales sabemos que siempre es mucho más fácil desde la distancia mostrar ciertas situaciones digamos, de despegue o de disenso que en el ámbito digamos, cuando le ponemos un poquito de carne al asunto, ¿no? Entonces, bueno, son un par de elementos que sí que tenemos que tener en cuenta en todo momento, que no siempre es posible, porque, por ejemplo, el Consejo Interterritorial del lunes lo convocamos el viernes a la luz de los datos que habían salido el jueves, pero bueno, pero sí que hay que tenerlo en cuenta. Segunda medida que habéis puesto al menos encima de la mesa para estudio, el tema de la autodeclaración responsable en el caso de actuaciones para temas menores de menos de 3 días, ¿no? Cuéntanos un poco la medida, cuéntanos un poco, has escrito un hilo en Twitter muy claro, he leído sobre el tema, las sociedades científicas es un tema que habían pedido, la disminución de las actividades administrativas parece una lógica aplastante. Cuéntanos un poco la medida, Javier. Sí,
Bueno, en realidad, sí, ayer lo que se anunció era que era un tema que estábamos estudiando con otros ministerios, pero además que hemos empezado a estudiarlo antes de que viniera la coyuntura de la gripe. Esta es una medida fundamental que actúa en el ámbito de la, digamos, de la demanda, en el ámbito de atención primaria, ¿no? En el ámbito de las consultas de atención primaria, en términos generales, siempre intentamos actuar por el medio de la oferta, es decir, con el incremento de espacios de encuentro clínico, pero también hay algunas acciones relacionadas con la demanda, como por ejemplo con el tema de las bajas, fue dar la posibilidad a los médicos de dar el alta y la baja en el mismo acto cuando sabían cuál era la duración, ¿no? Pues esto, al fin y al cabo, es actuar sobre otro de esos aspectos, que sería la autodeclaración por medio de una declaración responsable o de la herramienta que se llevará a cabo, que básicamente lo que viene a abordar es un problema concreto y es, en muchas ocasiones, uno tiene un padecimiento menor que puede manejar por sí mismo mediante herramientas de autocuidado, que sabe que no le permite ir al centro de trabajo y que se levanta un día, imagínate, una persona con migraña que conoce su migraña perfectamente, que sabe más de cómo controlar su migraña que su profesional sanitario de largo, y que entonces cuando se levanta con migraña, lo primero que hace no es llamar al médico para ver si puede ir o no al trabajo, lo primero que hace es llamar al trabajo para decir que no puedo ir. Y entonces en el trabajo le dicen, vale, pero necesitas la baja. Y entonces esa persona dice, pero si no necesito ir al médico para nada, si no, o sea, si yo sé controlarme esto, no lo necesito para nada. No, pero necesitas la baja. Bueno, pues tiene que ir simplemente a por la baja. Eso mismo está ocurriendo hoy muchas veces con cualquier proceso gripal. La gente sabe perfectamente cómo controlar, porque afortunadamente la mayoría de la población española sabe proveerse de unos cuidados básicos ante un cuadro leve. Los sistemas sanitarios les estamos diciendo, no vayas a tu centro de salud si no es necesario, porque hay colapso, es mucho más probable que contagies a otra gente, etcétera, etcétera. Y sin embargo, lo que sí que le estamos diciendo es, ah, no, bueno, sí que tienes que ir a por el papelito de la baja. Entonces, yo creo que estamos en un momento en el cual básicamente necesitamos que los profesionales sanitarios aporten valor a la asistencia sanitaria y que los sistemas sanitarios se preocupen de que los profesionales puedan aportar ese valor. Y eso pasa por intentar quitar labores administrativas que no tienen ese valor añadido. Y entonces esto es una, por un lado, es una propuesta que surge de sociedades científicas, colectivos profesionales, etcétera, etcétera. Por otro lado, ya está presente en muchos otros lugares. Reino Unido, Alemania, Suecia, creo que también Noruega, Países Bajos, y últimamente ha sido implantada en Portugal, en una reforma del Código de Trabajo en Portugal. Y creo que es una cosa que tiene que incorporarse, que es una herramienta fundamental para la desburocratización de las consultas en el ámbito de la atención primaria y que hay que hacerlo con todas las garantías para los trabajadores y trabajadoras y asimismo con todas las garantías para las empresas. Dos medidas para empezar, pero yo creo que de alguna forma el hecho de estar en el ministerio te genera un conjunto de abierto de temas de cara a estos 4 años, ¿no? Es evidente que hay muchos temas, que el tema de la sanidad está muy presente en no solo a nivel del Estado, sino a nivel de las comunidades autónomas, y hay temas, empezando por el tema de atención primaria, ¿no? Un poco el tema de la atención primaria parece una necesidad que se haga algo, ¿no? Se haga medidas, la medida en concreto que habéis planteado es una pequeña medida en un marco de cosas, pero ¿qué hay que hacer en atención primaria? ¿O qué pensáis que se debe hacer en atención primaria para, no sé si redefinir el modelo, si plantear mejoras estructurales, mejoras coyunturales, mejoras de profesionales? Cuéntame un poquito el planteamiento en el tema de la atención primaria. Que Hace conoces unos bien, años, además, que conoces bien sí, 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 porque eres un hombre de atención primaria. o sea, atención primaria es de donde vengo y a donde volveré, eso está claro. En atención primaria hace unos años se creó y se desarrolló el marco de atención primaria y comunitaria y a ello se le ligó el plan de acción de atención primaria 2022-2023, que era un plan que tenía una batería de indicadores muy desarrollada y que además vinculaba como algunas transferencias económicas a las comunidades autónomas, ¿no? Por ejemplo, se han dado más de 400 millones para la acción sobre infraestructuras en atención primaria, también para la compra de equipamiento para atención primaria o para el desarrollo de otros aspectos relacionados con sistemas de información y otro tipo de cosas. Eso está bien, pero yo creo que ahora mismo, por un lado,
hace falta salir de esa idea de que la presencia de la atención primaria en el ministerio es una cosa coyuntural, que parece que es de lo que veníamos, o sea, como si la atención primaria fuera solo una cosa de las comunidades autónomas y el ministerio no tuviera mucho que decir. La oficina de atención primaria a día de hoy está metida dentro de una subdirección general, que está dentro de una dirección general. Desde nuestro punto de vista tiene que tener un poco más esa legitimidad, esa visibilidad política para decir que la oficina de atención primaria, o sea, la atención primaria en el ministerio, va a estar y va a estar cuando nosotros nos vayamos también. Eso yo creo que es lo importante, que muchos de los cambios que generemos lo hagamos con la conciencia de que nuestro paso por el ministerio es temporal, es circunstancial, pero después quedan cosas y esas cosas que tenemos que intentar que las cosas buenas Bien. permanezcan, ¿no? Entonces, por un lado está eso. Por otro lado, ahora mismo nos encontramos en un momento de intentar redefinir como cuáles son las cosas hacia adelante. A mí me parece que hay algunos aspectos que vale la pena reseñar. Creo que uno de ellos está muy vinculado con digamos, con la redefinición de los roles profesionales. Em, Seguimos teniendo una visión de los equipos de atención primaria que en muchas ocasiones viene derivada de cuando se montó la atención primaria, de hace unas cuantas décadas, en la cual el equipo, digamos, más nuclear sería el del médico o la médica con el enfermero o la enfermera, y después habría como otros profesionales. No, bueno, yo creo que los equipos de atención primaria cada vez tienen que ser más multidisciplinares, más multiprofesionales, y esa multiprofesionalidad se tiene que ver de forma distinta en cada categoría, las matronas, los fisioterapeutas, etcétera, etcétera, pero sí que tiene que, o sea, tenemos que intentar abrirnos para que la oferta a la población sea mayor y sobre todo para que los servicios de la población se den lo más cercano al ámbito de la atención primaria. O sea, la atención primaria no es solamente un lugar. La atención primaria principalmente es una forma de hacer las cosas continuada en el tiempo, accesible para la población, relacionada con los otros niveles asistenciales y centrada en un ámbito comunitario que beneficia, que favorece el trabajo. Entonces, yo creo que lo de la redefinición de los roles profesionales es fundamental. De hecho, yo suelo decir que muy probablemente la atención primaria de la próxima década se va a definir en torno a qué conseguimos que sea el rol de la enfermería en atención primaria en la próxima década. El, Creo que ahí está uno de los retos fundamentales. Llevamos ya unos años teniendo enfermeras especialistas en enfermería familiar y comunitaria que según terminan la especialidad se van de atención primaria. Eso es una cosa que no puede ser. No va a haber una atención primaria dentro de una década si no es con que las enfermeras que terminan ahí la especialidad se queden ahí para seguir haciendo el trabajo de desarrollo del sistema ahí desde donde mejor saben hacerlo, ¿no? Entonces, el desarrollo de la enfermería en la atención primaria creo que será uno de los elementos fundamentales. Luego hay otro elemento fundamental que creo que está relacionado con una cosa que dice la OMS ahora, que digamos que en el ámbito de gestión de profesionales ha cambiado el principio de, digamos, de reclutar y retener por retener y reclutar. Es decir, lo más importante no es cómo nos traemos a gente de fuera, lo más importante es cómo nos quedamos con la gente que está, cómo conseguimos que la gente que está no se nos vaya, ¿no? Y para eso hay que generar incentivos y hay una política fundamental que tiene que estar encima de la mesa, que es la política de conciliación. Las generaciones de nuevos profesionales tienen una visión sobre la conciliación totalísimamente distinta a los profesionales que en los años 80 se incorporaron a la atención primaria y que se van a jubilar ahora. Entonces, no puede ser que sigamos teniendo sistemas que dan respuesta a esos profesionales que sí que se están jubilando ahora, pero que no dan respuesta a las realidades, a la realidad social en la que viven los nuevos profesionales. Entonces, creo que lo relacionado con los cuidados y lo relacionado con la capacidad que tengamos de incorporar aspectos como la conciliación para los trabajadores va a hacer que la atención primaria tenga algo de atractivo o no para poder desarrollarse. Y luego hay un tercer aspecto y es que yo creo que, eh, queramos o no, atención primaria tiene que ser muy polivalente y tiene que tener una gran capacidad de resolución. En muchas ocasiones nos hemos encontrado con que todo lo relacionado con aumentar la resolutividad se ha hecho para aumentar la resolutividad de nivel hospitalario, ¿no? Por ejemplo, en Andalucía se crearon los centros hospitalarios de alta resolución. En otros lugares se crean consultas monográficas donde tú vas, ahí te hacen todo y te va. Vale, bueno, creo que la resolutividad y la polivalencia son dos aspectos fundamentales de la atención primaria y hay que actuar ahí, porque no tiene que ser que el médico de familia te deriva al lugar donde te lo van a hacer rápido, sino que hay muchas cosas que el médico de familia también tiene que poder hacer y tiene que poder hacer de forma rápida, ¿no? Entonces, bueno, son muchos los aspectos, pero creo que estos son algunos. Y creo que este último también es fundamental porque está vinculado con el que sería digamos, con el problema fundamental, que es el financiero, ¿no? El problema presupuestario.
Si la atención primaria digamos, no se llena de funciones y cosas, la atención primaria se vacía de presupuesto. Eso lo tenemos que tener muy claro. Si la atención primaria no es el primer lugar en el que pensamos dónde localizar una nueva intervención, la atención primaria se vacía porque el dinero y los fondos se acaban yendo a otros lugares donde se localiza eso. Entonces, creo que por eso es fundamental que esto se lleve a cabo. Si mañana se duplica el presupuesto en atención primaria, no íbamos a tener capacidad para dar respuesta a esa duplicación presupuestaria. La duplicación presupuestaria, los incrementos presupuestarios en atención primaria tienen que ir de la mano de un mayor peso específico en términos de reconocimiento, en términos de representación, en términos de todo lo que pasa por la atención primaria. En ese sentido, también hay una demanda que sale en muchas comunidades autónomas, el tema de faltan médicos en general, dicen que faltan médicos. Es evidente que España tiene un nivel de profesionales sanitarios, de médicos en concreto, más alto que la media de la OCDE. Por tanto, tampoco será que falten tantos médicos. Pero es verdad que probablemente en atención primaria, en determinadas zonas, probablemente en el tema de incentivos que antes tú planteabas, el tema de la conciliación que decías, probablemente eso hace que determinadas zonas sean más difíciles de acceder o de cubrir y por tanto se necesita trabajar en ese sentido, ¿no? Cuéntanos un poco qué es lo que nos podrías decir, no solo en el tema de primaria, sino también en el ámbito de MIR, incluso de EIR, para poder mejorar esa situación profesional. Sí, o sea, hay que ser muy consciente de que estamos en el momento de nuestra historia en el que producimos la formación, en el que egresan un mayor número de médicos de las facultades de medicina, ¿no? Entonces sí que es verdad que más que faltar médicos, lo que hay es una mala distribución de los mismos, una mala distribución tanto por especialidades como muy probablemente de distribución geográfica. El, Aquí hay varios aspectos. Uno de los aspectos está muy claramente relacionado con la redefinición competencial, ¿no? Una de las cosas que yo, por ejemplo, siempre decía durante la pandemia era que ante las quejas de es que no hay más médicos, una de las respuestas tiene que ser, vale, ¿cuáles son las categorías profesionales que no tienes problema para contratar? Porque a lo mejor esas categorías profesionales tienen la capacidad para liberarte el espacio de actividades cotidianas que sí que están haciendo los médicos para que los médicos tengan más tiempo diario para poder llevar a cabo sus tareas. Por ejemplo, administrativos. Los administrativos sanitarios, los administrativos con formación específica en sanidad, en salud, es una de las cosas que creo que sí que debería, digamos, estar encima de la mesa como uno de los posibles aportaciones de una nueva figura, de un nuevo rol al ámbito de la sanidad, ¿no? U otros profesionales, por ejemplo, fisioterapeutas. ¿Cuál es la capacidad que tenemos de, incorporando fisioterapeutas, disminuir la presión asistencial en otras categorías profesionales y mejorar además la atención y la prestación que le damos a los pacientes? Entonces, si bien siempre decimos que la atención sanitaria tiene que dejar de pasar en todo momento por el médico, las quejas relacionadas con dificultades para la gestión del ámbito sanitario también tienen que dejar de pasar simplemente siempre porque no existe un médico. Existen otras muchas categorías profesionales que a lo mejor tenemos que ir haciendo crecer de la mano de nuestra capacidad para incorporarlas dentro del sistema, ¿no? Luego hay otros aspectos que también están relacionados con, claro, la gente, en términos generales, se quiere quedar en sitios donde se le dan unas condiciones buenas. Eso es así. Sobre todo cuando tiene donde elegir. Y esto es algo que es muy lógico, que es muy razonable y que cualquiera de nosotros haríamos o hemos hecho. Entonces, eso supone un reto para los sistemas de salud porque tienen que plantear a los profesionales un horizonte deseable. Ese horizonte deseable en algunas ocasiones estará vinculado con la remuneración, pero en otras ocasiones estará vinculado simplemente con las aspiraciones de desarrollo profesional, con la posibilidad de estabilizar desde un primer momento. Y para eso, para, digamos, eliminar la temporalidad y poder estabilizar a la gente, también se han ido dando herramientas últimamente, ¿no? Entonces, yo creo que en eso sí que se ha ido mejorando. Comentaba lo de la enfermería. Por ejemplo, en enfermería creo que uno de los problemas que nos encontramos con la enfermería de atención primaria es el hecho de que mm, muchas comunidades todavía, bueno, algunas comunidades todavía no generan ninguna, digamos, ninguna vía preferente para que las enfermeras que se han querido formar en la atención primaria se queden en la atención primaria. De forma que nos encontramos con la paradoja de que hay en muchas ocasiones servicios autonómicos de salud diciendo no tengo enfermeras para atención primaria,
pero las que tengo que se han formado en atención primaria las tengo trabajando en una planta hospitalaria, ¿no? Bueno, yo creo que está claro que ahí es un lugar donde hay que actuar y además también, en concreto, en el ámbito de la enfermería, hay mucho trabajo que hacer por delante. Creo que otro de los trabajos que hace por delante está relacionado con la práctica de enfermería avanzada, que digamos que no es, en el sentido estricto, la vía de las especialidades, pero sí es la vía del reconocimiento de un conocimiento o una práctica especializada de alto valor para el paciente que ha necesitado de una formación previa y de una formación continuada y que hay que ver de qué manera podemos, o sea, no solo canalizarla, sino también, digamos, acreditarla y dotarla de, digamos, del valor que tiene para el sistema sanitario, ¿no? Entonces, bueno, está claro que el ámbito de la enfermería es uno de los lugares donde nosotros esperamos que en esta legislatura se avance mucho en el ámbito de la ordenación profesional. En ese sentido, me voy a un tema concreto, salud mental. Salud mental es una de las líneas que ha marcado más país, más Madrid. Eh, Habéis nombrado hoy, me parece, a Belén González como alguna comisionada para la salud mental, ¿no? Eso me parece una declaración interesante. Creo que es bueno plantear esa posición. Cuéntanos un poco qué vais a plantear en salud mental. Incluso que vais a plantear el tema del suicidio. ¿Va a haber un plan nacional de suicidio? ¿No? Un poco, cuéntanos un poco. Hace unos años se aprobó la Estrategia de Salud Mental 2022-2026, que llevaba aparejado un plan de acción en salud mental 2022-2024. O sea, estaríamos en este año en el tercero de esos años, dotado con este año creo que serían 38,5 millones. Em, Hay varios ejes y dentro de ahí, dentro de ese plan de salud mental, creo que son 6 ejes y de los 6 creo que hay uno que está relacionado con la atención al suicidio. El, digamos que yo ahora no te puedo decir si va a haber o no va a haber plan de acción, o sea, plan de prevención del suicidio. Lo que sí que te digo es que es una de las líneas en las cuales definir, tiene por delante la tarea la comisionada de salud mental. Además, una de las tareas de la comisionada de salud mental es ver cómo, ese principio que siempre hemos tenido en la cabeza de salud en todas las políticas, lo intentamos aterrizar con lo relacionado con salud mental. Es decir, de qué manera podemos relacionarnos y podemos trabajar con otras carteras ministeriales o con diferentes apartados del Ministerio de Sanidad para, que se lleven a cabo medidas y políticas que mejoren, o sea, que disminuyan la carga de sufrimiento psíquico de la población. Y luego además tiene un reto por delante, que yo creo que es bastante interesante, que es el de intentar avanzar en lo que podría llamarse un pacto de Estado por la salud mental, ¿no? Si todos reconocemos que esto es una cosa en la cual, tenemos al menos que ponernos de acuerdo en su importancia, en qué lugares hay que hablarlo y en qué tiene que tener una, digamos, una centralidad y un nivel de prioridad alto dentro de las políticas públicas, tenemos que tener la capacidad al menos de consensuar, unas cuantas cosas, y creo que esa va a ser una de las cosas que la nueva comisionada tenga por delante. Entonces, está claro que el suicidio, la prevención del suicidio, la prevención digamos, y la atención a la ideación suicida ha de ser una de las líneas, y luego pues hay otras relacionadas con, por ejemplo, los derechos humanos en el ámbito de la hospitalización o, digamos, u otros aspectos también vinculados también con mucho trabajo del que ha venido haciendo tanto los colectivos como algunas de las organizaciones profesionales. Un tema que también me gustaría hablar, Javier, es el tema de listas de espera. Eh, es un tema que preocupa, que ocupa y que creo que incluso planteasteis cuando estabas en el Parlamento de Madrid una ley de listas de espera, ¿no? Ha habido debate profesional alrededor del tema de la ley de listas de espera que has leído, de varios economistas de la salud. Cuéntanos un poco qué es lo que se puede hacer desde el Ministerio en el tema de listas de espera, que es un tema que preocupa a la población. La población tiene que tener unos mínimos de garantía para poder ser atendido, es evidente, pero es evidente que también hay que tomar medidas. Cuéntanos un poco algunas de las medidas a poner en marcha ahí. Y las listas de espera a día de hoy hay dos aspectos, ¿no? Por un lado, lo relacionado con los sistemas de información, es decir, cómo medimos las listas de espera, qué datos notificamos de listas de espera, y otro lado, otro aspecto relacionado con la gestión de las listas de espera, ¿no? De forma que la información que tenemos nos debería dar datos que nos sirvieran para la gestión. A día de hoy, la información que tenemos en muchas ocasiones está
muy limitada porque el Real Decreto que regula ese tipo de información es un Real Decreto del año 2003. Eso hace, por ejemplo, que tengamos unos sistemas de información bastante pobres en lo relacionado con consultas sucesivas, o no solamente primera consulta, o en lo relacionado con todo el ámbito de la salud mental, por ejemplo. De forma que nos encontramos ante la necesidad de dar respuesta, por ejemplo, con tiempos de espera en el ámbito de la atención a la salud mental infanto-juvenil o tiempos de espera en el ámbito de la psicología, pero al no estar regulado no existen los sistemas de información a ese respecto de forma normalizada. Entonces es un problema a la hora de diseñar una política pública. Entonces, por un lado, tenemos que abordar una reforma de ese Real Decreto que incorpore también incluso algunos de los problemas emergentes en salud que sabemos que existen, como por ejemplo pueden ser la definición de algunas, digamos, de algunos datos vinculados con algunas de las patologías emergentes que a lo mejor dentro de 10 años son mucho más prevalentes, pero ahora no lo son tanto. Y luego estaría el ámbito de la gestión. La gestión es una competencia autonómica. Ahora bien, nosotros defendemos que el ministerio tiene que tener, en cierto modo, la capacidad no solo de coordinar, sino también de liderar y de ser una especie de guía que ponga fácil a las comunidades autónomas a hacer lo que es socialmente deseable. A ese respecto, sí que esperamos poder elaborar una suerte de manual de buenas prácticas en gestión de listas de espera que posteriormente, de alguna manera, se vincule con acciones que puedan llevar a cabo las comunidades autónomas. Yo creo además que nadie está más interesado que las comunidades autónomas en bajar las cifras de lista de espera, así que creo que nuestra responsabilidad como Ministerio de Sanidad es actuar en la regulación de lo que es regulable y actuar sobre todo en el ámbito de la gestión. O sea, por ejemplo, en Andalucía sí que hay un decreto de tiempos máximos que no se cumple, ¿no? Entonces, nosotros no queremos engrosar el acervo legislativo para establecer garantías, pero sí que queremos generar todos los incentivos posibles para que se cumplan esos tiempos de garantías que consideramos o que se debe considerar de forma común que no es deseable superar. En ese sentido, hablar de lista de espera también me parece que es hablar de una de las líneas que teníais planteados en vuestro programa, el tema de la universalidad. ¿No? El hecho de que desde el gobierno de Rajoy se plantearan minimizar algunas atención sanitaria a determinados grupos poblacionales hace necesario mejorar esa universalidad, ¿no? Y al mismo tiempo aparecen situaciones peligrosas desde mi punto de vista de incremento de población que se saca un seguro privado, ¿no? Creo que no sé si son ligables las dos situaciones, pero me parecen las dos temas necesarios a abordar. Y creo que los dos los tienes como temas, lo tenéis como aspectos a abordar, ¿no? Tanto el tema de la universalización, creo que a nivel de ley lo tenéis planteado, y el tema de la situación de incremento de personas que van a la privada, supongo que es un tema que también preocupa a nivel de situación de la pública de alguna forma, ¿no? Claro, sí, desde el año 2012, con la ruptura de la universalidad del Real Decreto Ley 16/2012, no se ha vuelto a recuperar por completo el carácter universal de la asistencia sanitaria. Sí que es verdad que el Real Decreto 7/2018, que no se llegó a convalidar, hacía unos avances muy relevantes y que la Ley de Equidad, que se llevó al Congreso de los Diputados, pero que no se llegó a aprobar tampoco por el adelanto electoral, también planteaba una reforma bastante garantista. Nosotros, la primera reunión que hemos tenido con colectivos, quisimos que fuera sobre universalidad y entonces digamos que allí planteamos nuestro compromiso con este tema de forma preferente. Queremos que además intentar que tenga una vía un poco rápida, por decirlo de alguna manera, porque bueno, es muy evidente que haya población que no tiene acceso al sistema sanitario, para nosotros es una urgencia. Entonces, bueno, esa es una de las vías en las que actuar. Creo que hay bastante consenso o hay al menos un alineamiento bastante importante entre digamos, el sentido común social, pero también entre la voluntad del Ministerio y de las organizaciones con las que nos hemos ido reuniendo. Pero creo incluso, diría, que entre una parte bastante importante también del arco parlamentario. Eh, Son muchos los partidos de muy distinta índole que ponen la universalidad como uno de sus principales principios en los programas electorales y creo que incluso el Partido Popular tampoco hace gala ahora mismo ya de lo que hizo en el año 2012 con el Real Decreto 16/2012. Creo que estamos en otro momento, creo que se ha visto cuáles fueron los problemas derivados de ese Real Decreto 16/2012 y que no tuvo absolutamente ningún tipo de beneficio
para el sistema. Así que bueno, eso desde luego es una prioridad. Y sobre lo otro que comentaba de los seguros sanitarios privados, creo que a nadie se le escapa que hay una relación bastante directa entre el deterioro de la asistencia sanitaria en el ámbito público, el aumento de las listas de espera, la tardanza en que te vea el médico de familia, lo mucho que tarda una prueba diagnóstica cuando te la piden, etcétera, 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 y sobre todo la sensación que tiene la población de falta de respuesta a ese respecto y el incremento en los seguros sanitarios privados. El, yo siempre he dicho que en España el modelo existente de sanidad privada no es un modelo que compita con la pública, sino que intenta aprovechar cuáles son los déficits de la pública para intentar hacerse fuerte a ese respecto. Y siempre pongo el mismo ejemplo, que es el de la terminal de llegada de Atocha del tren de alta velocidad. Antes de la pandemia, lo que podíamos ver era unos grandes paneles de sanitas anunciando la teleconsulta con tu médico cuando quisieras. Sin embargo, justo después de la pandemia, lo que anunciaba Sanitas en los paneles enormes de anuncios era la consulta presencial. Es decir, no compiten, sino que intentan llenar cuáles son los déficits del sistema. Vale, lo que necesitamos es un sistema sin déficit, que ponga coto a lo que a día de hoy es el empujón a mucha gente para contratar algo que no tendría por qué estar contratando porque ya lo está pagando con los impuestos que paga cualquier persona, que es su asistencia sanitaria pública. 2 minutos finales, Javier. Tema salud pública. Tú conoces bien la Escuela Andaluza de Salud Pública, has estado en ella, por tanto nos conoces bien. Acabáis de nombrar a Pedro Gullón, gran profesional en la Dirección General de Salud Pública, lo cual valoro positivamente. Me gustaría dos cuestiones. Una, tabaco, por un lado, ¿qué medidas vais a poner en marcha? Un tema que sigue atascado después de 2 años en el Ministerio. Y dos, Agencia Estatal de Salud Pública. Y en eso te pediría un poco que hay planteamientos de diferentes comunidades autónomas. ¿Qué pensáis a nivel de qué se puede hacer? Si va a ser en Madrid, si va a estar en alguna comunidad autónoma. ¿Cómo lo ves? 2 minutos tenemos. Sí, pues tabaco sí, en efecto, una de las prioridades para este semestre es activar el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo, redactado desde 2020-2021 y que no se le ha dado el curso necesario. Así que para nosotros es una prioridad. Hay varios ejes, algún eje relacionado con la disponibilidad, con el envasado genérico, algunas cosas relacionadas con espacios libres de humo, otros relacionados con el incremento de las unidades de habituación tabáquica, etcétera, etcétera. Básicamente escoger eso, darle una revisión, que es lo que está haciendo ahora los equipos técnicos, y darle continuidad para posteriormente las reformas que haya que hacer. Ley de la agencia. La ley de la agencia esperamos tramitarla en Consejo de Ministros lo antes posible. Se va a tramitar la misma ley que ya estaba en el Congreso y posteriormente irá ese melón sobre dónde se va a ubicar, que es una cosa que excede a sanidad y que está más relacionado también con el ámbito de la política territorial, desde luego. Así que bueno, eso es una cosa que cuando lleguemos a ese río cruzaremos ese puente, pero somos muy conscientes bueno, de que allá donde esté tendrá que estar además muy íntimamente relacionada con el ministerio de quien dependerá. Una última cuestión. ¿Alguna palabra sobre la Escuela Andaluza de Salud Pública en la situación de que está en una situación de poder pasar de escuela a un instituto más grande? Y Bueno, con eso cerramos. y eso creo que ya, o sea, yo creo que es por muchos compartido, es una pena que lo que siempre ha sido un elemento de liderazgo total, absoluto a nivel autonómico, nacional e internacional, pueda quedar diluido en una institución mayor en la cual pierda peso. Así que creo que es una mala noticia para la salud pública de Andalucía, de España y también del resto del mundo, a la cual la Escuela Andaluza de Salud Pública proveía de mucho conocimiento y servicio. Y terminamos este programa después de haber hablado con el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla. Hemos repasado todo un conjunto de temas muy interesantes, sin duda alguna, desde la actualidad hasta los temas más generales que pueden marcar la legislatura. Sin duda alguna, quedan temas para el futuro. Intentaremos hablar en otra ocasión con Javier Padilla. Incluso hemos pedido poder hablar con la nueva ministra Mónica García. Esperemos tener a los mejores conferenciantes, las mejores personas, los mejores profesionales, los mejores pacientes para poder hablar
de temas de interés para todos nuestros telespectadores. Nos vemos la semana que viene. Un placer.